Sí. Sigue así, pequeño bastardo. El cachorro se acercaba al pedazo de carne que Jarek había arrojado. Sus esperanzas se alzaban cuando el cachorro pasaba por los obstáculos que había preparado de antemano de forma casi perfecta, incluso podías notar una ligera elegancia en sus movimientos. Eso es, solo un poco más. El corazón de Jarek se sentía cálido por los resultados del régimen de entrenamiento. Todo el esfuerzo que había invertido en este pequeño proyecto no parecía que iba a ser en vano. Sin embargo, el cachorro rompió de un mordisco los obstáculos que quedaban en una furiosa rabieta. Sin siquiera llevarse la carne por la que había participado desde el inicio. Es imposible, ya no lo soporto. Me rindo. Su gelatinoso cuerpo regresó a lo más profundo del enorme Martín. Jarek sintió un enorme malestar en su inexistente estómago. ¿Cómo puede dolerle algo que ni siquiera tiene? Prefirió no buscarle sentido y seguir manteniendo una buena salud mental. Agregó una marca en la pared de su choza, junto al resto de marcas que indicaban los días en los que Jarek había empezado a vivir en el pueblo abandonado junto a la manada de perros demoníacos o como sea que se llamaran. Las paredes de la pequeña choza estaban completamente cubiertas por dentro y por fuera de estas mismas marcas. Jarek las miró con un arrepentimiento evidente, en estos momentos quería llorar por todo el tiempo perdido. 3 meses tirados a la basura, 3 malditos meses en un triste y patético intento de domesticar y entrenar a estos perros. Aun siendo técnicamente el líder, sus esfuerzos y sueños de formar un ejército canino nunca serían algo más que eso. Un sueño. En serio, chicos. ¿Cómo es que todavía no se han extinto? Las órdenes de Martín, que en realidad eran de Jarek, eran más unas sugerencias descabelladas y molestas. Jarek se dio cuenta enseguida que los adultos eran un caso perdido, por lo que centró sus objetivos en las siguientes generaciones. Y con algo de suerte, traer unas fuerzas de élite perrunas a este mundo y con eso asegurar su supervivencia. Vaya idiota. Se burló de sí mismo antes de controlar el cuerpo dormido de su anfitrión y salir a aclarar sus ideas. En todo este tiempo no solo se dedicó a entrenar a los cachorros. Ya que la actividad favorita de Martín era dormir, Jarek aprovechó sus largos ratos libres en conocerse a sí mismo y sus capacidades actuales. Ahora podía decir con orgullo que era un maestro en controlar sus nuevas habilidades simbióticas casi a la perfección. Usar el cuerpo dormido de Martín no era para nada un reto. La mayoría de los perros seguían dormidos, los únicos que a esta hora estaban despiertos eran las hembras, preparándose para salir a cazar y comer al primer bastardo que tuviera la mala suerte de ser el desayuno. Ya estaba acostumbrado a esta monótona rutina. Despertar, dar un paseo, esperar a que sus compañeras le trajeran el desayuno, comida y cena al mismo tiempo. Dormir y repetir todo al día siguiente. Un estilo de vida que deprimía a cualquiera. La emoción de ser un simbionte se quemó como un pedazo de papel en un mar de llamas carmesís. Maldición, mis años de poeta fracasado están empezando a tomar control de mi mente. Necesito salir de aquí o empezaré a enloquecer. En realidad, trató varias veces de salir de este pueblo mugriento y explorar, pero Martín siempre se negaba a dar un paso fuera de su hogar. No era miedo ni mucho menos. Lo que lo retenía era su responsabilidad de líder. Bastante hipócrita si piensas en el pequeño detalle de que no le importa que todos los días mueren mínimo 5 miembros de la manada, ya sea por estúpidos o porque alguien más hambriento los terminó devorando. Lo más sensato era abandonar a Martín y usar a uno de tantos perros para irse. Era la forma más lógica de hacer las cosas, pero por una razón que ni el propio Jarek comprendía, estaba reacio a dejarlo. Su mente se había vuelto la de un clintar al igual que su cuerpo y es por eso que la idea de abandonarlo le parecía aborrecible. Después de todo habían sido un solo ser por 3 meses. Tiempo suficiente para tomarle aprecio a cualquiera, aun si no estuvieras viviendo en sus entrañas. Sea como fuera, le tenía un extraño cariño a este pulgoso maleducado. De ser posible, prefería quedarse a su lado el mayor tiempo posible y fortalecerse juntos. Jarek cubrió las piernas de Martín con su masa simbiótica y saltó a la torre más alta del pueblo. Desde aquí tenía una buena vista de todo. Ocasionalmente venía para un chequeo rápido de la zona, siempre esperando a que pasara algo y destruyera esta monotonía infernal. Pájaro, árbol, arbusto. Empezó a identificar y contar los objetos de los alrededores. Una actividad que parecería inútil al principio, pero que en realidad lo había estado ayudando a mantenerse cuerdo. Sin embargo, mientras más contaba, la idea de quedarse atrapado en este lugar por un tiempo indefinido volvía para acosarlo. Desperdiciaría su segunda oportunidad en un lugar así.
Temía que esa posibilidad se volviera más real con el pasar de los días. Arbusto grande, arbusto más grande, duende. Oh, un duende. Pensó emocionado al ver que el pequeño, junto a un grupo de otros 19 duendes, se acercaban sigilosamente desde los arbustos. Esta no era la primera vez que veía a esos desgraciados. Jarek experimentó una serie de ataques en los últimos 3 meses. De aproximadamente 1,20 metros, piel azul, ojos cafés como la canela con unas garras tan afiladas que podrían rebanar cuellos como mantequilla. La primera vez que vinieron a atacarlos en un tonto y triste intento de robar la comida de los perros, Jarek estaba eufórico. Ver a una criatura tan clásica y conocida lo llenó de una nostalgia gigantesca, y le dejó dar un vistazo a todas las posibilidades que este nuevo mundo ofrecía. Su mente ya se había abierto ante el enorme panorama de aventuras mágicas y viajes de autodescubrimiento que esperaban a ser experimentados por su pegajoso cuerpo simbiótico cuando vio a Martín por primera vez. Pero al ser una especie de monstruo desconocida para él, no había generado tanto impacto en su lado amante de la fantasía como el que los duendes le causaron. Ahora esos duendes se habían vuelto un dolor en el culo, pero le gustaba que vinieran a molestar de vez en cuando. Sintiendo el peligro acercándose, Martín se despertó y enseguida empezó a gruñir. Si se daba cuenta de la altura en la que se encontraba o no, era algo que Jarek prefirió no averiguar y simplemente se dejó caer mientras cubría el resto del cuerpo de su anfitrión con su masa simbiótica. Por más que a Jarek le agradaran esos adefesios, debía prevenir cualquier desastre de su parte. Después de su pequeña pelea con el antiguo líder de la manada, la idea de matar, al menos en defensa propia, era algo que ya no le molestaba. Y por lo menos él lo haría lo más rápido e indoloro, todo lo contrario a lo que el resto de perros, incluido el propio Martín, harían. Algo era diferente. En cuanto tocó el suelo, el olfato súper desarrollado de Martín distinguió un olor diferente en esos duendes. Picaba en la nariz, le recordaba a los huevos podridos combinado con una fragancia desconocida que Jarek no podía describir. Intrigado, Jarek cambió el azul de su cuerpo, que lo caracterizaba por el mismo tono de blanco de la nieve, y se acercó hasta donde pudo ver a los duendes de frente. Ellos estaban extrañamente limpios, los taparrabos desgastados o el montón de hojas amarradas con una cuerda en su cintura fue reemplazado por un uniforme negro perfectamente confeccionado e impecable. La camisa tenía 4 bolsillos frontales cada uno con una solapa y cierre de botones. También tenía refuerzos en los codos. En general, se veían como un soldado de su mundo. Incluso sostenían una especie de fusil en miniatura que en cualquier otro contexto los haría ver tiernos. El cerebro deprimido de Jarek dejó de funcionar por unos momentos, ningún pensamiento pasó por su cabeza. ¿Por qué hay armas de fuego aquí?, se preguntó alterado. Un objeto fuera de lugar en las manos que lo sostenían. Ni siquiera tuvo tiempo para pensar sobre el enorme contraste de la situación, cuando varias hembras, que paseaban tranquilamente, explotaron, creando varios charcos carmesíes donde solían estar sus cuerpos. Una lluvia de disparos de colores centellantes atravesaron las paredes de las casas cercanas, llevándose a más de una víctima. El propio Martín fue atravesado en más de una ocasión, pero no era nada que no se pudiera regenerar. Aunque eso solo elevó el nivel de alerta al máximo. De un salto se alejó del rango de las armas y se ocultó en la casa más segura, ignorando el ferviente odio y sed de sangre de Martín. Esos fusibles no parecían ser particularmente poderosos, por el aspecto de esas armas, y si tuviera que compararlas con las de su mundo, diría que eran similares a las ametralladoras que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, con algunas diferencias mínimas en el diseño de algunas de sus partes. Y aún así lograron penetrar la gruesa armadura simbiótica de Jarek de un solo intento. ¿Pero qué mierda tan potente es esa? No pudo evitar gritar al reconocer el peligro que esas armas representaban para su anfitrión. Un solo disparo en la cabeza y eso sería todo, amigos. Los 21 duendes se separaron a lo largo del poblado en una coordinación perfecta, demostrando que pasaron por un riguroso entrenamiento. Los caneos de los pocos perros que se acercaban eran atravesados en un santiamén, dejando en ridículo a sus impresionantes números y fuerza, que eran la única ventaja que tenían sobre los duendes. Había tantas preguntas pasando por la cabeza de Jarek en este momento, y solo había una manera de responder cada una de ellas. Atrapar a uno y eliminar el resto. Pensó, sabiendo que solo debía evitar los disparos y encargarse poco a poco de todos ellos. Por más armas que tuvieran, seguían siendo sumamente frágiles ante la fuerza conjunta de Jarek y Martín. Descubriría todo acerca de ellos una vez que leyera la mente del afortunado, o desafortunado, que sobreviviría al final.
Bastó con un leve impulso para llegar al frente de 5 duendes. Solo uno notó cómo una montaña de nieve apareció repentinamente frente a ellos. En ese momento, una enorme fila de dientes lo decapitó de un mordisco. Una descarga de deliciosa feniletilamina recorrió a Yarek. Tener que devorar cerebros le seguía pareciendo asqueroso, pero se había acostumbrado a aguantar las náuseas luego de tantos meses comiendo cerebros de animales. Su nueva dependencia al químico era una de las desventajas que más odiaba, pero todo era para sobrevivir. Con tentáculos que formó de su espalda, empaló a los 4 duendes que apenas se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Ninguno tuvo la oportunidad de gritar o defenderse con sus armas. Yarek supo que quería uno de esos rifles en cuanto los vio. Formó una pequeña mano desde su hombro, y con un cuidado que tendrías al cargar un juguete que podría romperse con la más leve presión, intentó dispararle a un grupo cercano de duendes. ¿Qué? Ni siquiera tiene gatillo. El hueco donde debería estar el gatillo estaba completamente vacío. Jarek tampoco pudo ver un botón u otra clase de dispositivo que accionara los aterradores disparos. Llegó a agitarlo creyendo que esto lo haría funcionar, pero siguió sin pasar nada. ¿Será que solo funciona con un usuario en específico o se necesita de algún hechizo mágico macabro desconocido? Yarek maldijo su suerte, dejando caer cabizbajo el arma en la nieve. Ahora estaba todavía más motivado a descubrir los secretos escondidos en esos diminutos cerebros. El siguiente grupo, esta vez conformado por 8 miembros, se mantenían ocupados liquidando a la manada, cuyo número descendía con una rapidez sorprendente. Los duendes no parecían necesitar recargar sus armas, los disparos ininterrumpidos eran una prueba de eso. La furia y tristeza de Martín eran muy contagiosas. Sin embargo, Yarek no podía permitirse ceder ante ellas y atacar a lo loco y sin ninguna protección o plan que los salvara de volverse un colador andante. Él se columpió entre árbol y árbol hasta quedar justo por encima del segundo grupo. 4 de ellos vieron la enorme sombra que los amenazaba desde las alturas, no dudaron y dispararon al mismo tiempo. Yarek ya se había balanceado hacia el árbol que estaba detrás de ellos antes de que apretaran lo que tuvieran que apretar para que funcionaran. Algunas balas lograron rozarlo, pero los duendes no fueron lo suficientemente rápidos para seguir su movimiento y terminaron atravesados. Los otros 4 escucharon el sonido de la carne de sus compañeros siendo perforada y, sin perder un segundo, giraron y lanzaron una lluvia de balas en su dirección. Yarek usó a uno de los duendes que seguían empalados en sus tentáculos mientras corría, usando como un escudo mientras que lanzaba al otro. Desafortunadamente no pasaron ni 2 segundos antes de que las balas lo volvieran trizas. Aún así, la distracción fue útil. Yarek logró acercarse mientras los duendes se entretenían con los cadáveres de sus antiguos compañeros. Con un movimiento rápido, Yarek esquivó las balas restantes y lanzó una cuchilla formada por su masa simbiótica directamente a la garganta de uno de los duendes. Luego se abalanzó sobre el siguiente y perforó su corazón. La sorpresa y el pánico se apoderaron de los 2 duendes restantes. La perturbadora frialdad y movimientos robóticos que presumían se desvaneció en cuestión de segundos. Es casi cómico. Yarek los aplastó de un potente trompazo. Supongo que realmente no había razón para preocuparse. Suspiró aliviado con la tensión de su corazón desapareciendo. Estas sencillas victorias no harían que se confiara, las cosas podrían ponerse feas si les daba una sola oportunidad. Consciente de ese hecho, fue corriendo al último grupo de 7. 1, 4, 6. Jarek contó perezosamente a sus últimas víctimas, dejando con vida a solo uno. Claro, con sus piernas y brazos rotos para evitar sorpresas indeseadas. Tranquilo, amiguito. Seré rápido, le dijo Yarek gentilmente al aterrado duende que no dejaba de gritar. No había forma de que el pequeño entendiera lo que acababa de decir, pero lo dijo de todos modos, en un burdo intento de mitigar su propia culpa por hacerlo pasar por tanto dolor. Especialmente después de haber dicho que no les causaría sufrimiento innecesario. El panorama que se mostraba era bastante triste. El pueblo ahora definitivamente estaba destruido, las casas más firmes ahora no eran más que paredes con hoyos a punto de desplomarse. No quería ver el estado de los lugares, que de por sí estaban en pésimas condiciones incluso antes de que llegara al pueblo. De 200 miembros, ahora no podía ver más que unos 80, tal vez 90. Una destrucción que nadie creería que fue provocada por unos pequeños seres que apenas y alcanzaban el ombligo de un adolescente promedio. El pobre Martín lloraba dentro de la robusta armadura simbiótica que lo cubría, parte de su tristeza había contagiado a Yarek, pero decir que a Yarek no le importaba era quedarse corto. De hecho, ahora estaba de un humor excelente.
De todos modos tenía cosas más importantes que hacer como para sentirse mínimamente arrepentido por no apresurarse y evitar la muerte de muchos de sus subordinados. Con lo promiscuos que eran estos desgraciados, no tardarían en volver a sus números originales o incluso sobrepasarlos. Una verdadera plaga. Cuando la gigante mano de Yarek se acercó al duende, de repente se detuvo. Los molestos gritos del duende no fueron la razón, sino un pequeño zumbido mezclado con estática que provenía del chaleco blindado que llevaba puesto. Sería imposible que su audición se hubiera dañado por una prolongada exposición a los disparos, por lo que el origen de ese molesto zumbido tenía que ser otra cosa. La ansiedad invadía nuevamente a Yarek. Si las armas de fuego existían, entonces algo como una radio también debía de hacerlo. Obviamente no esperaba que no hubiera ninguna clase de consecuencia por encargarse de un pequeño batallón. Puede sonar ridículo, pero si hay una nación de duendes civilizados con un nivel tecnológico avanzado ahí fuera, no les resultaría nada gracioso que miembros de su ejército fueran aniquilados sin siquiera terminar la misión por la que fueron enviados en primer lugar. Pero no pensó que su pequeño altercado fuera descubierto tan rápido por algo tan simple como una llamada perdida por parte del cuartel general. En el pasado ya había logrado entrar en la mente de un amable sujeto de pruebas, que pocas opciones tuvo aparte de aceptar su destino y cooperar amablemente. En este momento, Yarek entendía, de manera bastante decente, el extraño lenguaje que los pequeños duendes usaban. Arrancó la parte delantera del chaleco blindado, esperando ver alguna clase de micrófono o audífonos para escuchar las órdenes del que estuviera del otro lado de línea. La sonrisa confiada y altanera de Yarek desapareció en cuanto vio una serie de cilindros conectados a diferentes cables que rodeaban la cintura del duende. Con una intensidad que los ponía al rojo vivo. Yarek sintió el amenazante calor que emanaban de ellos, un calor del que no se había percatado cuando el chaleco seguía intacto. ¡Oh, mierda! Un resplandor azulado emergió del cinturón del duende, generando una malla de escamas semitransparentes que envolvió todo su cuerpo, excepto los cilindros. De repente, un destello cegador deslumbró a Yarek antes de que un espectáculo de luces rojas estallara justo frente a él. Ráfagas de veloces chispas brotaban de los cilindros, explotando e incendiando al primer contacto con su objetivo. Yarek gruñó, sacudido por las explosiones que lo empujaban hacia atrás. El calor y el humo se arremolinaban a su alrededor, los duendes que había asesinado explotaron de igual manera, solo que sin ese extraño escudo. Enseguida una gran parte del pueblo se llenó de la ardiente marea roja. Edificios, cadáveres, los pocos perros que seguían vivos, todo era devorado por las llamas en cuestión de segundos. Solo por puro reflejo, Yarek regresó al interior de Martín en cuanto empezó a quemarse. Desafortunadamente, eso no lo salvó de recibir un daño devastador. Su mente se quedó en blanco al sentir cómo sus células ardían, toda la experiencia que había acumulado en controlar sus nuevas capacidades habían desaparecido. Dolor, dolor, dolor. Era lo único que sentía. Martín fue el que se llevó la peor parte. Sin la ayuda de la superregeneración, no pudo soportar los altos niveles de temperatura y terminó sucumbiendo. Los montones de nieve de los alrededores se derritieron al mismo tiempo que las casas terminaban por caerse a pedazos. Y tan rápido como llegó, el fuego se desvaneció sin dejar rastro antes de que se esparciera por los árboles que se habían salvado de ser golpeados por las infernales chispas. Luego de unos minutos, el insoportable dolor finalmente se calmó, dejando que Yarek reaccionara. La impresión de la horrible vista que el incendio dejó a su paso era devastadora, el olor de la carne carbonizada era tan intensa que lograba hacer sentir enfermo al que la oliera. Pero eso era algo sin importancia. El corazón de Martín había dejado de latir. De inmediato, Yarek intentó curarlo mientras sentía las ansias y el temor creciendo descontroladamente. Por más que intentara arreglarlo, el daño era demasiado grande como para que algún esfuerzo fuera realmente útil. Lo único que se salvó de las llamas eran sus órganos, que uno a uno dejaban de funcionar. El resto solo era un pedazo de carbón agrietado. No había nada que pudiera hacer para salvarlo. Yarek salió del cadáver con sumo cuidado, tenía miedo de que el más mínimo roce pudiera romperlo. Su corazón se sentía vacío, aunque lo conoció solo por unos pocos meses, se había vuelto alguien importante. Verlo le hizo recordar cuando su primera mascota había muerto al ser envenenada. Acarició amablemente la nariz de su primer portador. Pensó que, si no hubiera sido arrogante y se hubiera alejado del duende en cuanto escuchó el zumbido, esto no hubiera pasado.
Se maldijo a sí mismo por ser tan ingenuo, se sentía como un niño que no sabía nada del mundo y se creía inmortal. En ese momento, el extraño escudo que salvó al duende de ser calcinado parpadeó antes de desvanecerse en humo azulado. El duende tosió sangre y respiró profundamente, parecía que no había podido hacerlo mientras estaba encerrado. Si Jarek le gritara que lo odiaba, sería mentira. Desconocía los motivos del por qué los atacaron, pero con todos los daños que la manada provocaba en los alrededores era bastante obvio el por qué el gobierno de estos enanos decidieron eliminarlos antes de que realmente se volviera un problema ambiental. Todavía estaba enojado, bastante enojado. Pero no se desquitará con la primera cosa que viera, y menos con un simple trabajador que solo seguía órdenes. De hecho, el plan original seguía en marcha. Con los gritos desesperados del duende de fondo, Jarek se arrastró hasta él. La sensación era horrible. El interior del duende era asqueroso, o al menos la sensación de estar fusionado a él lo era. Era totalmente diferente a cuando estaba con Martín. Cuando estaba con él, se sentía como una cálida fogata en medio de un bosque oscuro. Ahora esa fogata no solo se había apagado, también fue destruida, orinada y vandalizada hasta el punto de volverse irreconocible. El propio cuerpo del duende lo estaba rechazando, dándole a Yarek un grave malestar en todo su ser. Maldición, al parecer no somos nada compatibles. Simplemente no podían soportarse el uno al otro. Era difícil curar las extremidades rotas del duende con la misma eficiencia que con Martín, y podía sentir que se estaba enfermando por la sola presencia del simbiótico cuerpo de Yarek. Aún así no iba a dejarlo, el exterior era 1000 veces peor que el interior. No sobreviviría sin un huésped funcional por más de unas cuantas horas, y eso siendo exageradamente positivos. ¿Y era más probable sobrevivir en un cuerpo moribundo a tan bajas temperaturas? Para nada. No planeaba moverse de ese lugar de todos modos, así que se esforzó por ocupar una pequeña parte de la energía del goblin para mantener a los dos en una buena temperatura corporal. La resistencia que Yarek copió del código genético de Martín no estaba surtiendo el efecto deseado, pero serviría para soportar el frío más eficientemente. Solo era cuestión de tiempo para que su jefecito viniera en busca de sobrevivientes. Al menos era lo que los recuerdos del pequeño le habían mostrado. Lamentablemente, el duende no conocía el objetivo exacto al venir aquí. El único que conocía los detalles era el capitán del escuadrón. No hacía falta decir el por qué ya no podía acceder a la cabeza de ese capitán. Jarek suspiró abatido. Supongo que realmente no importa, seguiré pensando que solo querían exterminar a todos. El resto de recuerdos no eran precisamente útiles. Todo lo que vio fue un campo de entrenamiento y siluetas borrosas, tan borrosas que eran casi manchas. La mala compatibilidad seguro que lo limitaba mucho. Quizás demasiado. Yarek se arrastró con tentáculos que sacó del pecho de Goblin, debía dejarlo en donde pudiera distinguirse y no ser confundido como otro cadáver más. Sería malo si su ejército prefiera quemar los cadáveres para evitarse las molestias de enterrarlos. Podrían dejarlos a su suerte una vez que confirmen los resultados de la excursión sin brindarle ayuda a su compatriota, o directamente no venir y dar por muertos a todos. Yarek prefirió no pensar en esa posibilidad. Los pasos hacían eco en el gran pasillo, adornado únicamente por algunas plantas y pocas pinturas de gustos extraños que, contrario al efecto tranquilizador que intentaban desesperadamente transmitir, ponía nervioso a cualquiera que les diera un vistazo. Un grupo de hombres avanzaban por el pasillo, con manchas de café en sus camisas, un olor húmedo bastante potente y unas ojeras gigantescas debajo de sus ojos. Se notaba que no habían visto una cama, o una ducha, desde hace varios días, pero aún así presumían de una energía y espíritu envidiable. Las personas se quitaban de su camino luego de inclinarse respetuosamente. Pasaron de puerta en puerta hasta llegar a una sala alfombrada y perfectamente limpia, con una gigantesca mesa redonda de madera en el centro, donde dejaron la enorme pila de papeles que llevaban. La tensión llenaba el aire, los rostros serios de cada uno de los hombres ponía nerviosas a las secretarias que habían preparado el lugar de antemano. Cada uno se sentó en su respectiva silla y esparcieron los documentos perfectamente separados por secciones. Cada una se centraba en un tema en específico que se discutiría en algún momento de la junta. El más viejo de todos tomó un folder enmarcado con separadores de color rojo y lo abrió antes de hablar. ¿Cómo va la reparación del Instituto Mayam? Ninguno perdió el tiempo en saludos inútiles y fueron directo al trabajo. Un joven de no más de 31 años, de nombre Ripley, levantó la voz al escuchar la pregunta. El progreso iba bien, pero tuvimos que retrasar el proyecto debido a la destrucción del puente Bentley por parte de los Ultraad luego del Festival de la Madre Luna.
Otro de los participantes golpeó enojado la mesa. Les dije que quitaran los cascabeles de escorpión de los carros alegóricos, son la comida favorita de los Ultraat. Básicamente les gritamos que vinieran a destruir todo. Ah, arruinaron el día favorito de mi hija, agregó otro, mientras el resto se quejaban de cosas similares. El más anciano aplaudió fuertemente para llamar la atención y hacer que todos guardaran silencio. Caballeros, caballeros. No tiene sentido quejarse de eso ahora, el confiarnos fue un error que no volverá a suceder. ¿Hubo muertos en el ataque? Ripley hizo una mueca de disgusto, un gesto que alarmó al anciano. 20 muertos y aproximadamente 7 personas desaparecidas. La Guardia Roja y varios Druth ya los están buscando en este momento. El anciano se permitió relajarse cuando escuchó el nombre de la Guardia Roja. Si se trata de ellos, los encontrarán más temprano que tarde. Solo deseo que los encontraran con vida. Notifiquen a las familias de los fallecidos y denles la compensación adecuada. Si las esposas no tienen un trabajo estable, ofrézcanles uno. 20 fue un número pequeño, considerando lo salvaje que podían llegar a ser los Ultraat. Rezó en silencio por las almas de los muertos, esperando que la Madre Luna los acogiera en su descanso eterno. Mark, te daré los recursos y el dinero suficiente para reparar el puente. Lo quiero funcionando lo antes posible para no retrasar la entrega de los productos de Knoxville. Lo que menos necesitamos en este momento es menos comida en los estantes. Mark asintió, colocando un brazo en su pecho. Una forma respetuosa de responder. Señor Oliver, si es posible, me gustaría recibir los huesos de los Garm antes de las reparaciones. El anciano Oliver sonrió ante la propuesta de Mark. Los Garm eran una plaga peligrosa. Tan grandes como un carro pequeño y tan fuertes para destruir una casa de concreto reforzado con sus propias patas. Esos asquerosos malolientes se comían todo alrededor de sus hogares luego de su migración que ocurría cada 40 años, ni siquiera las plantas venenosas sobrevivían ante su apestosa llegada. Sin embargo, sus cuerpos son extremadamente útiles para múltiples propósitos. Su saliva, por ejemplo, expulsaba una espora luego de caer al suelo que volvía inerte la tierra, haciendo imposible que algo crezca por muchos años. Irónicamente, este compuesto era un ingrediente crucial en muchas medicinas casi milagrosas que habían salvado millones de vidas. También era posible utilizarla directamente en heridas para desinfectarlas, y en ocasiones, estas heridas se curaban completamente. Sin embargo, usarlo en humanos más de una vez al mes no era recomendable, ya que el exceso podía provocar cáncer de piel. Los huesos podían molerse y aplicarse en ungüentos y cremas que llenaban de energía a los trabajadores, por lo que era un producto sumamente popular entre los obreros que pasaban horas y horas bajo el sol. Pero una plaga seguía siendo una plaga. Aparte de las granjas estrictamente reguladas, era una prioridad eliminar a todos los grupos de Garms salvajes antes de que crecieran en número. Por supuesto. Recientemente mandamos a un grupo armado a eliminar a unos salvajes que descubrimos hace poco, deberían estar a punto de volver. Normalmente pedirían los ungüentos de alguna farmacia o directamente de las granjas, pero Oliver le había prometido a Mark que le entregaría los de esos Grams salvajes. Seguramente era para que ese viejo pueda ahorrarse la comisión de las farmacias. Maldito tacaño, Oliver se burló mentalmente. La puerta se abrió violentamente, sobresaltando a todos los presentes, quienes dirigieron sus miradas hacia el responsable de semejante estruendo. El hombre que azotó la puerta no se disculpó por la abrupta interrupción ni por su actitud grosera, y de inmediato soltó una tableta oscura con 20 diamantes diminutos incrustados en la parte de arriba. Todos en la sala, incluyendo a las secretarias y Druth ya femeninas que las acompañaban, soltaron un pequeño grito de sorpresa. Solamente uno de los 20 cristales se mantenía brillando, mientras que el resto se habían agrietado y vuelto en un rojo oscuro. Oliver miró intensamente a su secretaria designada. Esta, en respuesta, asintió y guió a las Druthya y a sus compañeras fuera de la habitación. La incursión falló. Cada uno de los gritos preocupados de los hombres llenó el lugar. Oliver no intentó tranquilizarlos esta vez, ya que apenas lograba mantenerse en silencio. 19 Druthya armados fueron masacrados por esos adefesioso. Es imposible. Ellos se han encargado de grupos incluso más grandes, otro animal debió matarlos. Tal vez debimos tomarnos unos días para estudiarlos y no ordenar su eliminación en el momento en que los descubrimos. Todo tipo de teorías alocadas, premoniciones de un mal mayor acercándose y toda clase de planes de contingencia eran gritados por los hombres. La sala estaba llena de pánico, cada voz intentando ser más fuerte que la anterior.
No fue hasta que Oliver, superando su propio miedo, golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el silencio regresara abruptamente. «Basta», rugió Oliver, su voz resonando en la sala. «Gritar y perder la cabeza no nos llevará a ninguna parte». Los hombres se miraron entre sí, algunos avergonzados, otros todavía asustados, pero todos callaron y prestaron atención. Lo que sea que los mató seguramente fue dañado por la explosión de las bombas de Mok. No pudo llegar lejos con tales heridas. «Con lo caro que son esas cosas, están obligadas a infligir mucho daño», replicó otro hombre, tratando de aliviar un poco el ambiente. Oliver, sin embargo, no tenía paciencia para opiniones inútiles en este momento crítico. Giró la cabeza y dirigió una mirada asesina hacia el que había hablado, un fulgor de furia en sus ojos que hizo que el hombre temblara visiblemente. «No hay tiempo que perder, mandemos a la Guardia Blanca». Oh. La admiración por tal grupo era palpable. La Guardia Blanca era la élite entre la élite en lo que respecta a la recopilación de información e inteligencia. Con ellos a cargo de la investigación mientras eran protegidos por la Guardia Roja, ya no había que temer por una posible infestación de Garm sin precedentes o un mal aún mayor. «Ripley, avísales a todo». Ripley se levantó enseguida y corrió a la zona de descanso de la Guardia Blanca. Los rayos del sol atravesaban los múltiples agujeros de la cortina barata, golpeando directamente la cara de una malhumorada mujer. La alarma no era tan ruidosa como para que quisiera levantarse y apagarla, aunque ya llevaba sonando varios minutos. Su gigantesco cansancio era anormal, pero en las últimas semanas se había estado sintiendo igual y ya estaba parcialmente acostumbrada a tal falta de energía. No quería levantarse, realmente no quería hacerlo. Pero el deber llamaba con su voz chirriante y chillona. Con un alargado y pesado se obligó a sí misma a quitarse las cobijas para que el frío matutino la ayudara a levantarse más rápido. Pero su motivación para levantarse pasó del frío, a una mortal necesidad de un sándwich, de lo que sea que tuviera en el refrigerador. Y si no estaba podrido, entonces ya podría considerarse un manjar digno de la diosa. A mitad de su camino a la cocina, el teléfono pegado a la pared sonó. Un mal presentimiento le provocó un ligero dolor en el pecho, como si fuera una señal advirtiéndole que no debería contestar la llamada. Pero si la ignoro y resulta ser el casero, ¿se enojará y empezará a llorar? No soportaría pasar nuevamente por esa experiencia 2 veces en la misma semana, seguro que le quitaría mucho tiempo. Andy. En cuanto tomó el teléfono, un poderoso grito le quitó todo el sueño con una fuerte sacudida en sus tímpanos. Tartamudeó Andy, confundida. La persona del otro lado del teléfono no era otro más que su hermano menor. El mal augurio que la molestaba se esfumó, junto con el hambre que se vio opacada por la alegría que surgía en su corazón. «Oh, ¿qué pasa?». Luego de recuperarse del shock, Andy respondió enérgicamente. Escuchar la voz de su hermano siempre la llenaba de energía. «Está pasando algo realmente serio. ¿Recuerdas el proyecto del que te conté?». «Definitivamente». Una mentira tan descarada que era dolorosa. No es que no le hubiera prestado atención, era solo que le había contado demasiada información innecesariamente detallada. Le era imposible recordar siquiera la mitad. Pues todo se fue a la mierda, un desastre total. El tono de su voz se volvió serio. En muy pocas ocasiones lo había escuchado hablar de esa manera. Pero tú no tienes que preocuparte por los detalles. Tienes trabajo por hacer. Andy casi escupió el jugo de naranja que estaba tomando. Sin embargo, al recordar que era el último que le quedaba, se obligó a beberlo. «Imposible, ya tengo planes», Andy quería replicar, pero su hermano, adivinando lo que tenía en mente, se adelantó y habló. «Te conseguí un puesto en el equipo de limpieza y un lugar en el camión, ya es muy tarde para arrepentirse». El mal presentimiento regresó como una patada en el trasero. Trabajar en la limpieza en lugares alejados no era precisamente peligroso, la mayoría de las veces, y de hecho era uno donde podría conseguir unas ganancias bastante decentes. Pero Andy estaba insegura acerca de este en particular. Lo poco que recordaba de este proyecto no era nada bueno, y ella supuso que el trabajo tendría que ver con eso. Pero lamentablemente ya no tenía opción aparte de aceptarla, y el dinero no le vendría nada mal. «Gracias, supongo». ¿Aceptó su destino con un suspiro derrotado? «¿Cuándo empiezo?». «Mañana a primera hora, ve preparándote». «Oh, por cierto. La renta fue un poco más cara de lo normal y quería preguntarte si puede». Los pitidos del teléfono sonaron. «Ripley».
Andy estaba incómoda. Obviamente, ella no sería la única encargada de limpiar el desastre al que se dirigían, pero la cantidad de trabajadores superó sus expectativas. Contándola a ella, había al menos 80 trabajadores repartidas en 4 autobuses, colocados según el grupo al que pertenecían. ¿Qué se suponía que iban a limpiar? La mayoría ni siquiera eran humanos. Muchos de los presentes eran del país de la ceniza o de países cercanos. Realmente no era ningún problema, y, aparte del tipo molesto que no quitaba sus tentáculos de su hombro, no tenía ningún problema en trabajar lado a lado con razas que estaban en buenos términos con la humanidad. Pero la inusual cantidad de estos compañeros, con una fuerza y resistencia que superaban por mucho a la de los humanos, hizo que le doliera el estómago por la preocupación. Al parecer este trabajo sería mucho más agotador de que lo que creyó en un inicio. Sabía que debía esforzarme más en rechazarlo. Una lágrima recorría la mejilla de Andy, y con ella, todas las ilusiones de tener un fin de semana tranquilo. Pasaron al menos 5 horas para finalmente llegar a su destino. El increíble frío de montaña recibió a la adolorida Andy y al resto de sus compañeros con una brisa que les puso los pelos de punta. Al menos a los que tenían vello en sus cuerpos. Andy temía que su abrigo desgastado no pudiera protegerla de este clima extremo, una hipotermia definitivamente iba a llevarla a la muerte en este momento. Y no era solo por la afección en sí, sino porque la deuda que tenía con su hermano aumentaría luego de que él pagara los gastos médicos por ella. Preferiría morir a volver a verlo a los ojos. Pensó al imaginar la cara de indignación / preocupación que Ripley tendría. Los gastos médicos no eran ningún chiste. Atención. Una fuerte voz rasposa se hizo escuchar. Los trabajadores formaron varias líneas perfectas, una detrás de otra, y colocaron su brazo en el pecho en posición firme. Un hombre alto, vestido con un uniforme repleto de escamas rojas por encima de la tela, se puso delante de todos mientras los inspeccionaba al caminar. Varios guardias con vestimentas similares, pero más robustas y con cascos protectores que cubrían sus cabezas por completo, se mantenían detrás del hombre que había gritado. La Guardia Roja. La fuerza principal de Fort Scott, el país en el que Andy vivía. Armados hasta los dientes con lo último en tecnología. Aunque no estaba muy bien informada de la cantidad de artefactos que poseían, estaba consciente del enorme peligro que uno solo de los soldados representaban. En su infancia vio a uno de ellos encargarse de un Eldodla por sí solo. Un gigante escamoso con la capacidad de expulsar pequeños rayos de plasma desde diferentes partes de su cuerpo, y una armadura tan gruesa que podía soportar varios disparos de los tanques convencionales. Armado nada más con sus manos y una armadura menos sofisticada que las que traían ahora. Andy tragó saliva al verlos. La presión en su pecho hacía que se sintiera aún peor que cuando se despertó esa mañana. Muchos de ellos se dedicaban a vigilar las calles de la ciudad, así que no era raro encontrarse con uno apenas salías de tu casa. Sin embargo, ver a un número bastante decente de ellos en un lugar tan lejano como este era excesivamente raro, y más si era solo para asegurarse de que la limpieza se llevara a cabo. Pero antes de siquiera empezar a pensar en alguna teoría, su cansancio volvió con una fuerza mayor. Su falta de energía comenzaba a preocuparla y dudaba que fuera únicamente una consecuencia del largo viaje o la falta de un desayuno nutritivo. Debería ir al doctor después de todo esto, solo por si acaso. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el hombre alto comenzó a hablar. Antes que nada, les agradezco a todos por venir desde tan lejos. Debió ser un viaje agotador. Dijo con una voz tranquila que contrastaba con el potente grito con el que se había presentado. De no ser por las múltiples heridas en su rostro y la armadura que llevaba puesta, podría pasar por el abuelo amable que siempre te saludaba al cruzar la calle. Todos se estarán preguntando, ¿por qué hay tanto personal para un simple trabajo de limpieza? Muchos suelen subestimar enormemente lo duro que puede ser este tipo de trabajos. Es precisamente por eso que los trajimos a ustedes, lo mejor que se puede conseguir para estas situaciones. El hombre alabó a las distintas criaturas humanoides del grupo, que rápidamente se sonrojaron y se rascaron incómodos las nucas. En cuanto a los humanos, parecía no importarle en absoluto. Andy podría jurar que incluso los ignoraba o no los consideraba más que un pequeño estorbo. Su estómago volvió a quejarse con un retortijón. ¿Será que mi hermano me odia en secreto y por eso me envió a este lugar? Pensó, sintiendo cómo su corazón perdía algo de brillo ante esa posibilidad que atormentaba su mente. En cuanto a los detalles de la limpieza, Todos prestaron absoluta atención a las palabras del hombre.
Creemos que un Eldol atacó un pequeño poblado abandonado que recientemente se volvió un nido de Garms. Varios murmullos preocupados se escuchaban, creyendo que semejantes bestias podrían seguir por aquí. El hombre calmó a todos con fuertes aplausos antes de seguir hablando. Por supuesto, nos aseguramos de que ningún animal siga por aquí. Desafortunadamente, ahora no quedan más que restos carbonizados. Desafortunadamente, Andy se preguntó internamente. Pero aquí es donde empieza su trabajo. Después de esas palabras, la Guardia Roja liderada por el hombre empezó a moverse, indicando que los siguieran. Fue una explicación exageradamente simple e incorrecta. Los Eldodla no solían moverse mucho en esta época del año, estaban demasiado ocupados recolectando piedras para alimentar a las crías, que saldrían del huevo en cualquier momento. O eso era lo que su hermano le contó alguna vez. Pero prefirió no indagar en el asunto, ni siquiera pudo sacarle información a su hermano Ripley, por lo que no tendría sentido intentarlo con la Guardia Roja. Lo que sea que haya pasado no era de su incumbencia, solo debía preocuparse en completar su jornada laboral. Y estaba totalmente dispuesta a hacerlo, porque mientras antes acabara, antes podría volver a casa. Una oleada de determinación sacudió a Andy al prácticamente sentir su cómodo colchón en su espalda. Poco después, llegaron al pequeño poblado destruido. Estaba cubierto de ceniza, con cientos de cadáveres calcinados de Garms y quién sabe cuántas otras porquerías escondidas entre la nieve. El hedor a carne incinerada impregnaba el aire, tan penetrante que causaba horribles dolores de cabeza a la mayoría de los presentes. Para los humanos, era especialmente difícil soportar las náuseas. Ni siquiera Andy, que estaba acostumbrada a todo tipo de olores fuertes debido a sus trabajos anteriores, podía resistirlo por completo. Afortunadamente, la Guardia Roja no tardó en actuar. Distribuyeron máscaras especiales entre todos los trabajadores antes de acercarse más. Eran pequeñas, con un visor para proteger los ojos y estaban conectadas a un pequeño tanque de oxígeno que cada uno debía colgarse a la espalda. A pesar de su tamaño compacto, las máscaras eran eficaces y el tanque no molestaba o pesaba casi nada, permitiendo a los usuarios respirar aire limpio y fresco, lo que resultaba un alivio inmediato ante el hedor insoportable que impregnaba el lugar. Curiosa, Andy notó que el hombre al que seguían no llevaba ninguna máscara o algún otro equipo similar. Sorprendentemente, no parecía que el olor le molestara en lo absoluto. tal vez sea tan viejo que su nariz no funciona. Y dejó de tomarle importancia. A pocos metros de la zona de limpieza, varias personas desmontaban carpas blancas que habían servido para proteger del viento helado a los más vulnerables, y las cargaban en camiones junto con muchas otras cosas. La distancia hacía difícil identificar quiénes eran exactamente, pero Andy tuvo que reprimir sus intenciones chismosas cuando el anciano se detuvo. Las órdenes son simples. Deben cargar y colocar en los camiones los escombros, cadáveres y básicamente todo lo que no sea nieve. Sencillo, ¿no es así? Sí. Gritaron al unísono, volviendo a colocar sus brazos en el pecho. Sé que, con su fuerza, será una tarea sumamente sencilla. Una sonrisa complaciente apareció en su rostro. Su expresión alegre cambió por completo al dirigir la mirada al grupo de Andy, compuesto principalmente por humanos. Y para los menos favorables, se les proporcionarán las herramientas necesarias para evitar cualquier accidente. Si tienen problemas o encuentran algo inusual, avísenme de inmediato. Ahora, a trabajar. De inmediato, cada grupo se separó y corrió hacia las zonas que les habían sido asignadas. La sincronización con la que trabajaban era impresionante, sobre todo considerando que era la primera vez que colaboraban juntos. Algunos aliados sobrevolaban al grupo de Andy, cargando escombros gigantes en parejas, mientras que en tierra, otros utilizaban su fuerza monstruosa para mover los restos. El hombre con tentáculos en su rostro, que antes había incomodado a Andy en el autobús, simplemente movía los dedos y los cimientos de las casas destruidas comenzaban a levitar hasta los camiones sin esfuerzo aparente. ¡Ah, qué envidia!, habló alguien dentro del grupo, y los demás solo pudieron asentir de acuerdo mientras movían el exceso de nieve con palas y cargaban los cadáveres de Garms más pequeños a las carretillas. Las horas se sentían tan agobiantes y lentas como un caracol seco que intentaba deslizarse en un mar de sal. Los camiones se llenaban, y otros, esperando a ser igualmente ocupados por escombro y carne, los reemplazaban en segundos. El tanque de oxígeno, que ya había sido rellenado varias veces y que antes no se sentía el peso, ahora era tan incómodo como una piedra atada a la espalda con cables llenos de púas.
Pero la única que parecía sentirse de esa manera era Andy. El resto no tenían mayores problemas aparte de sentirse un poco sedientos. Sin embargo, no tenía tiempo para quejarse y mucho menos tenía la intención de hacerlo y quitarles tiempo al resto de sus compañeros. Ser una carga para los demás era algo que nunca permitiría que sucediera, sin importar qué. El ungüento energético que le pidió prestado a Ripley ya había perdido su efecto, y no estaba segura de dónde había dejado el resto. Así que le pidió un poco a sus compañeros, y en cuanto hizo efecto, continuó con su trabajo. Aunque al cabo de unos pocos minutos, el efecto que debía durar un tiempo considerable volvió a irse. Su corazón latía a un ritmo rápido, la fuerza de sus piernas y brazos la traicionaban, estando a punto de rendirse muchas veces. Sus jadeos se intensificaban con cada paso y se volvían difíciles de ignorar para el resto del grupo. Oye, creo que deberías descansar un poco. Habló al tocar el hombro de Andy. No se preocupe. ¿Puedo seguir? No era una pregunta, señora. Se va a desmayar y nos retrasará a todos. Más de uno estuvo de acuerdo y de igual forma la criticaban. El tumulto se juntaba en una enojada y cansada turba de quejas y algunas amenazas. Bueno, supongo que no hará daño que descanse un poco. No tuvo más remedio que hacerles caso y se alejó. La vergüenza era gigante, al final terminó haciendo lo único que prometió que no haría. Se quejó, mientras ganaba distancia con el enojado grupo. Sin embargo, al imaginar el tiempo que perdería descansando, supo que lo mejor sería evitar hacerlo. Solo debo encontrar mi ungüento y regresar cuanto antes. Andy pensó al correr de vuelta al autobús. Espero que no me descuenten nada del sueldo. Pero de pronto golpeó algo con el pie y cayó de cara a la nieve. Genial, ahora definitivamente voy a enfermarme. Murmuró, intentando ponerse de pie. Sin embargo, algo se aferraba con fuerza a su pierna, impidiéndoselo. Tiró con más y más fuerza hasta que finalmente logró levantar la pierna, arrastrando consigo un poco de nieve. Estaba a punto de suspirar aliviada, pero la presión seguía allí, envolviendo su pierna con la misma tenacidad. Lo que vio fue una pequeña mano endemoniadamente delgada, que más parecía un montón de huesos cubiertos por una suave y delicada tela que apretaba fuertemente su tobillo. El grito de terror quedó atrapado en su garganta antes de siquiera poder soltarlo, cuando alguien la silenció bruscamente, amordazándola con su brazo. Vaya, lamento que vieras eso. De algún lugar que solo la diosa sabría, una mujer apareció de repente, vestida con un largo y suave abrigo blanco. Andy no había notado su presencia hasta el instante en que sintió el contacto de su brazo. ¿Eres del equipo de limpieza, cierto? Preguntó la mujer, mientras un torbellino de emociones se agitaba dentro de Andy, quien asintió lentamente en respuesta. Te has alejado demasiado de tu puesto, pequeña roja. Ahora voy a quitar mi brazo lentamente y sería un enorme inconveniente que iniciaras un escándalo, ¿entiendes? La mujer cumplió con su palabra y liberó a la aterrorizada Andy, quien aún sentía su corazón acelerado. Luego, la desconocida se inclinó hacia la mano pálida que asomaba entre la nieve. Es una verdadera pena, estaba a punto de encontrarlo. Un cadáver. Debo reportarlo de inmediato. Lo siento, pero no puedes hacerlo. Balbuceó Andy, confundida. Un solo apretón fue suficiente para que el cadáver liberara a Andy. Trastornada, ella intentó escapar arrastrándose sobre la nieve, pero la mujer, con una agilidad casi sobrenatural, la capturó y la arrastró hasta que sus rostros quedaron peligrosamente cerca. La mirada fija de la mujer parecía atravesarla, analizándola con una intensidad que distorsionaba el paso del tiempo. Aunque solo fueron unos breves segundos, la tensión en el aire hizo que parecieran interminables, como si cada instante se alargara por horas. ¿Acaso nos hemos visto antes? Dijo la mujer, arqueando la cabeza con una expresión de desconcierto. Una pregunta tan fuera de lugar que parecía irreal. Lo dudo mucho. A pesar de lo que dijo Andy, la mujer abrió los ojos con sorpresa, revelando una extraña combinación de alegría y desconcierto. Tal vez tengas razón. Dijo la mujer, mientras pequeñas y dulces risitas escapaban de sus labios, enviando escalofríos por la espalda de Andy. La actitud de la desconocida dio un giro radical, ofreciéndole su mano para que se levantara. A pesar de su creciente inquietud y desconfianza, Andy aceptó la ayuda con precaución. Escucha, pequeña amiga roja, lo mejor es que te alejes y finjas que no has visto nada. Yo me encargaré de todo. Pero yo tengo que... No, no tienes que. La interrumpió, poniendo un dedo en sus labios para silenciarla. Considera esto con cuidado.
¿De verdad quieres implicarte en un problema tan grande y posiblemente afectar a todos aquí? No, pero esto es... También podrías enfrentarte a problemas con el pago si descubren que abandonaste tu área sin permiso. Sin añadir más, Andy se dio la vuelta y regresó a su grupo con tranquilidad. Esta actitud provocó una risa en la mujer. Se colocó los guantes, decidida a llevarse el último cadáver del miembro del escuadrón que había sobrevivido a la calamidad que aniquiló al grupo entero, aunque las heridas y el clima extremo seguramente lo habían matado antes de que ellos llegaran. Sin embargo, al escuchar el pesado impacto de algo cayendo en la nieve, se giró para encontrar a Andy desmayada en el suelo. Creo que la cagué. Jarek tembló dentro del pulpo psíquico justo cuando los trabajadores humanos se acercaban para ver qué era lo que estaba pasando. Maldición, debí asegurarme de que el orejón estuviera realmente muerto. Pensó, mientras la efímera alegría de haber salido del duende se desvanecía, reemplazada por un enorme peso de culpa. No había tocado a la pecosa. Ni siquiera se había acercado. Pero el haber descuidado su guarida de emergencia fue, de una forma u otra, lo que desató todo este desastre. La mujer de blanco no se molestó en esperar a que el resto del grupo llegara. La sujetó con fuerza y, moviéndose a una velocidad increíble, la llevó a uno de los puestos protegidos con carpas, directo a los vehículos estacionados cerca. Las otras personas, vestidas con el mismo uniforme que ella, se limitaban a mirarla o solo se movían del camino para no ser atropellados. «Oh, es mi oportunidad», exclamó Jarek para sí. Saltó desde el pulpo y, en cuanto la mujer se acercó lo suficiente, se deslizó dentro de su cuerpo a través de una de sus piernas. Debido a la velocidad, y que llevaba a una persona inconsciente, nadie prestó realmente atención y el moco se infiltró sin muchos problemas. La compatibilidad no era precisamente buena, pero a Jarek no le importó demasiado. Solo necesitaba un medio para salir de ahí y llegar a la civilización lo más rápido posible. Ya tendría tiempo para quejarse después. Estar dentro de un humano era algo completamente distinto a todo lo que había experimentado hasta ahora. Apenas se instaló, las memorias de su huésped comenzaron a fluir como un río desbordado, invadiendo su mente sin que él quisiera. ¿Qué demonios?, murmuró, abrumado por la avalancha de recuerdos ajenos. Era como ver una película que no pidió, con emociones que no eran suyas pero que, por alguna razón, podía sentir como si fueran propias. No era para nada agradable. Jarek le lanzó una última mirada al lugar que había sido su hogar desde que llegó a ese mundo. No hubo un solo día, ni un solo maldito segundo, en que no odiara estar ahí. Rodeado de animales descerebrados, un clima tan extremo que le congelaba partes de su cuerpo maleable que ni siquiera sabía que tenía, hasta que dejó de sentirlas. Y ni hablar de la comida. O, mejor dicho, de la ausencia total de ella. Terminar devorando lo primero que se moviera, o lo que ya no se movía, se había vuelto rutina. «Adiós, infierno blanco, no te voy a extrañar ni un poquito», murmuró con una sonrisa amarga. De todos modos, ya había recolectado suficiente material genético de algunos de los trabajadores presentes, así que podía marcharse sin el menor remordimiento. ¿Conciencia culpable al permitir la muerte de todo el clan? Por favor. Ni que esos sacos de baba congelada fueran a escribir sus memorias. Aunque en uno de los camiones cercanos yacía el cuerpo, o lo que quedaba de él, de Martín. Jarek frunció el ceño. Algo en esa escena le revolvió el estómago. «Bah, ya no importa», murmuró, intentando convencerse. Pero un extraño pesar se le instaló en el pecho, silencioso y terco, como una astilla que no sabía cómo había llegado ahí. Las puertas del camión médico se azotaron. «Oye, no puedes hacer eso», exclamó Deret, señalando a Dania con el tenedor de su sopa instantánea. Era el único que estaba allí en ese momento. Pero, como era de esperarse, ignoró la advertencia y colocó a Andy sobre la mesa, luego de apartar toda la basura y los restos de comida rápida que estorbaban. El regordete médico se tragó todas sus quejas en cuanto vio a la pelirroja desmayada. Sin perder tiempo, se lavó las manos y se acercó apresurado. «¿Qué fue lo que pasó? No me digas que olió el aliento del Bonjour», murmuró con una mueca, mientras revisaba a la mujer en busca de pupilas dilatadas o enrojecimiento en los ojos, creyendo de que se trataba de una intoxicación. Aunque lo hubiera hecho, la máscara habría evitado que el ZNH de su aliento lo hubiera intoxicado. Dania suspiró. En realidad, ya no estaba tan segura.
Los Bonyu poseían una toxina similar al cianuro de hidrógeno, pero con características propias, por ejemplo, más potente, más persistente y es mucho más letal aunque sean dosis pequeñas. Actualmente, solo había un Bonyu en toda la zona, y tenía estrictamente prohibido quitarse siquiera la más mínima pieza del equipo de filtración que le habían asignado. Los accidentes o fallos en el equipo seguían siendo una posibilidad, pero si ese fuera el caso, habría mucho más que solo una víctima. ¿Por qué es que le permitieron siquiera entregar su solicitud? Una duda que tendría que esperar a responder. Encontró el último cuerpo que estábamos buscando. La impresión debió ser muy grande para su corazón. Llevamos horas aquí y apenas encontraron los cuerpos. Vaya nivel. Eso sí que es una deshonra para ustedes. Soltó Derek con una sonrisa burlona, conteniendo la risa. Y justo cuando estaba por rematar con otro chiste, la sintió. Esa presión fría, intensa, como una lanza mental atravesándole el cráneo. Digo, excelente trabajo. Muy profesional todo. Dijo, enderezándose como si nada. Tras un momento de absoluto silencio, Tania finalmente se relajó. Encontramos algo que requería toda nuestra atención. Dijo con voz firme, aunque ya no tan tensa. Su mirada aún era seria, pero al menos ya no parecía lista para lanzar cuchillos con los ojos. El doctor, poco dispuesto a gastar energía mental en ese momento, decidió no hacer más preguntas. Simplemente revisó el grupo asignado en el gafete del abrigo de la pelirroja sin prestar mucha atención al nombre, caminó hasta uno de los múltiples cajones repletos de expedientes y empezó a hojear. Antes de iniciar sus labores, todos los seleccionados eran obligados a someterse a una serie de exámenes médicos, destinados a detectar cualquier condición que pudiera afectar su rendimiento, aunque no fueran lo suficientemente graves como para descalificarlos del puesto. Y, con toda probabilidad, el único mal de esta paciente indeseada era una mente demasiado frágil, ya que no presentaba signos de intoxicación ni de ninguna otra anomalía evidente. Aún así, era mejor asegurarse. A ver, Randy, Mandy. O Andy Callen. Exclamó, chasqueando los dedos al encontrar la foto con el rostro correcto. Pero entonces se congeló. Espera. Callen. El color se le esfumó del rostro, y sus piernas temblorosas casi cedieron bajo su abundante peso. Tú, trajiste a la hermana de ese lunático a mi carrito. A mi carrito. Gritó, señalando el suelo como si hubiera sido profanado por una maldición ancestral. Con razón su cara se me hacía familiar. Cálmate, Derek, necesito que lea. Calmarme. No es momento de calmarme, es momento de salvar mi pellejo. Exclamó. La actitud desinteresada y perezosa que había mostrado hasta ahora se desvaneció por completo. En sus ojos ardía una llama brillante, casi heroica, de profesionalismo y sabiduría, o al menos eso quería aparentar mientras corría en círculos buscando sus herramientas. Sal ahora mismo, necesito concentración absoluta. Bramó, con los ojos desorbitados y los brazos extendidos, como si invocara una operación de alto riesgo. No importa qué cosa le picó, no pienso dejar que muera, y mucho menos que ese loco me eche la culpa. Tania cayó de culo a la nieve cuando Derek la empujó, para luego cerrar las puertas del camión. No gritó. No le reclamó. Pero ella no olvidaría eso. Nunca lo haría. Al menos hará su trabajo. Se sacudió la nieve de los hombros y fue a ayudar a sus compañeros, que ya estaban guardando las cosas. Después de todo, no había mucho que pudiera hacer por ella y tampoco quería estorbar. Además, para ser sincera, el hambre empezaba a hacer ruido. No tan intensa como hace un momento, cuando aún estaba en el camión, pero lo suficientemente persistente como para preocuparla. Los efectos secundarios de la simbiosis con el exoesqueleto del traje ya comenzaban a manifestarse, y lo mejor sería apresurarse e irse a casa antes de que empeoraran. No pasó mucho tiempo antes de que todo estuviera listo. Los camiones de la Guardia Blanca, junto con algunos de sus médicos personales, abandonaron la zona en dirección a la ciudad. La nieve no dejaba de caer, pero al menos el caos empezaba a disiparse. Un tumor. Ripley no apartaba la vista de su hermana, recostada en una cama sorprendentemente cómoda. La habitación estaba en el piso más alto del edificio, reservada solo para un grupo muy selecto de personas con cargos importantes. No es exactamente un tumor, murmuró Derek, mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga de su bata. Evitaba a toda costa mirar a Ripley a los ojos, como si el contacto visual pudiera hacerlo explotar. Es un, ¿cómo decirlo? ¿Un qué? Es un parásito necrosimbiótico de rápida expansión, ¿ok? Maldición, no tienes que gritarme. El mundo de Ripley se derrumbaba.
Su corazón pareció detenerse, y el tiempo, quebrarse en 1000 fragmentos a su alrededor. Todo lo que la rodeaba se volvía lejano, irreal, como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. Pero, no es posible. Estuve presente en todos sus chequeos médicos y no hubo nada. Exclamó Ripley, con su voz a punto de quebrarse entre cada palabra. Derek, varios pasos atrás de su posición inicial, se secó el sudor de su frente mientras buscaba las palabras correctas. Jefe, el problema es que es imposible detectarlo. Contamos con lo último en tecnología médica. Ni siquiera las fluctuaciones del aura representan un obstáculo para nosotros. Me refiero a que, por la propia naturaleza del parásito, es imposible detectarlo durante la etapa temprana, solo es visible cuando madura por completo. Garabateó lo que Ripley supuso que era el sistema nervioso, junto a algunos órganos como el corazón, en el pizarrón de la pared. La forma de transmisión se da a través de la inhalación de una espora microscópica liberada por una flor bioluminiscente durante su breve floración estacional. Una vez en el sistema respiratorio, la espora migra por el torrente sanguíneo hasta localizar un órgano vital, normalmente el corazón, donde se fusiona lentamente con los tejidos. Durante esta etapa, el parásito es indetectable mediante un escaneo médico de aura. A medida que la explicación avanzaba, las esperanzas de Ripley se desvanecían. Un miedo profundo, nacido desde lo más hondo de su corazón, comenzaba a derrumbarlo por completo. Y, bueno, dudó un instante. No tengo idea de dónde ni cuándo se contagió, pero, siendo sinceros, en esta etapa es imposible salvarla. Ripley no emitió sonido alguno. Se limitó a observar a su hermana, con la mirada fija y una expresión vacía, como si el peso de la realidad la hubiera dejado sin palabras. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista. Si se hubiera girado, habría notado que la distancia entre él y Derek había incrementado bastante. Tendrá suerte si llega una semana. El silencio, tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo, solo era superado por la presión que emanaba del propio Ripley. Sin emitir palabra, el doctor comenzó a acercarse lentamente a la puerta, tan silenciosamente como su cuerpo se lo permitía. Justo cuando estaba a punto de abrirla, la puerta se abrió de golpe desde el otro lado y lo impactó con tal fuerza que estuvo a punto de perder la consciencia. Director, exclamó la secretaria personal de Ripley, irrumpiendo en la habitación con la respiración agitada. A su lado, la druzya que le habían asignado al asumir su cargo actual apenas disimulaba el agotamiento. Ambas estaban empapadas en sudor, presumiblemente por haber corrido desde la oficina central. Ahora no, soltó, aún sin apartar la vista de Andy, con un tono tan serio que pareció secar la poca humedad en la habitación. Aún así, su secretaria logró reunir la fuerza y coraje suficiente para alejar su miedo. El señor Oliver lo está buscando, debe regresar ahora mismo. Ripley chasqueó fuertemente la lengua. Si era él quien lo llamaba personalmente, algo grave estaba pasando e ignorarlo podría resultar en consecuencias severas. Suavemente, apartó el pelo de la frente de Andy antes de darle un beso. Te la encargo, Derek. Volveré lo antes posible. Pero mi turno acabó hace horas. Sus palabras quedaron atrapadas en su cabeza, sin testigos ni consuelo más que él mismo. Soltó un suspiro resignado, mientras una imagen fugaz de la cena caliente que lo esperaba en casa se desvanecía como un espejismo en su mente cansada. Un parásito que se alimenta de tus órganos, y basta con oler una flor para contraerlo. ¡Qué puto miedo! Jarek se alegraba de no tener órganos. Se deslizó del cuerpo de Dania para ingresar en el del gordito en el camión, poco antes de llegar al hospital. Temblaba levemente al imaginar el escenario. Verse infectado por esa porquería. Solo había venido porque se seguía sintiendo culpable, pero no esperaba escuchar una noticia como esa. En el pasillo, el doctor suspiraba frente a una máquina expendedora, deseando que el día terminara. La enfermera revisaba una carpeta. Nadie notaba el leve temblor en el cuerpo de Derek, ni siquiera él mismo. Jarek salió de él como una sombra húmeda y viscosa, resbalando hacia la sala donde dormía Andy. El corazón de ella latía lento, casi sereno. Como si no tuviera idea de que su sangre ya transportaba a su verdugo. ¿Sabes? Se suponía que solo vendría a echar un rápido vistazo y luego me iría, pero ahora, se me hace imposible dejarte así, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella, consciente de que sin un huésped nadie podría escucharle. Después de todo, como un exhumano, la empatía por los de su antigua especie seguía fuertemente arraigada en él. Solo intentaré ayudarla, pero si no puedo, al menos le daré una muerte indolora.
No estaba seguro de poder curar enfermedades y mucho menos eliminar a esta clase de parásitos, pero en los cómics, el Venom original fue capaz de controlar el cáncer que Eddie Brock padecía desde antes de fusionarse con el simbionte. ¿O fue el mismo Venom el que le dio el cáncer? Jarek ignoró los detalles, había tantas historias y versiones diferentes que ni siquiera sabía cuál era la correcta. El punto era que, si tenía suerte, él podría reducir al parásito hasta un punto donde fuera posible su eliminación sin poner en riesgo la vida de Andy. Gracias a los conocimientos médicos que había adquirido un regalo de Derek, ahora se sentía más seguro de poder tener éxito. Aunque, claro, todo sería mucho más sencillo si fuera como Anti-Venom. Jarek se adentró con sumo cuidado por las vías respiratorias, buscando con todos sus sentidos la señal de vida invasora. Pero antes siquiera de empezar a buscar la ubicación exacta, algo lo detuvo. Una sensación lo envolvió, como el suave abrazo de un ángel acariciando su alma, reconfortando su hasta entonces agitado corazón. Se sentía bien. Demasiado bien. Era como si se hubiera liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba encima. La compatibilidad con esta chica era, con diferencia, la más alta que había experimentado desde su llegada a este mundo. Un sentimiento adictivo, una suave almohada que le impedía levantarse de su cama en la mañana. Los recuerdos fluyeron, no como una inundación violenta que arrasa una casa de barro, sino como un río apacible que se encuentra con otro en una bifurcación entre montañas. Incluso su hambre comenzaba a disminuir, atenuada por la descarga de adrenalina que el cuerpo de Andy generaba ante la presencia del otro parásito. No podía tener suficiente de esto. Era amor a primera unión. Ahora, impulsado por algo mucho más grande que la culpa, se adentró por completo en busca del desgraciado que buscaba acabar con su tesoro recién descubierto. La habitación 214 se mantenía en calma, bañada solo por la luz verde del monitor multiparámetro al costado de la cama. Andy dormía profundamente, inmóvil, conectada a sensores adheridos con cinta translúcida a su pecho y a sus dedos. El silencio del cuarto era interrumpido únicamente por el sonido rítmico del electrocardiograma. Bip. 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 Hasta que el patrón se rompió. Bip. Alerta. Desconexión de electrodos. Pérdida de ritmo cardíaco. El monitor chilló con un pitido agudo, artificial, penetrante. Una luz roja comenzó a parpadear en el panel superior del aparato, y el gráfico del pulso se convirtió en una línea plana con ruido estático. En la estación de enfermería, el sistema de alertas lanzó una notificación crítica que iluminó la pantalla central. Paciente 214, anomalía cardíaca detectada. Apenas 6 segundos después, se escucharon pasos apresurados y el golpeteo metálico de un carro de emergencia rodando por el pasillo. 2 enfermeros junto a Derek irrumpieron en la habitación. Puta madre. Revisan el cableado. ¿Está en paro? ¿Dónde está el desfibrilador? Tiene pulso. Fuerte. ¿Fuerte? ¿Cómo que fuerte? El monitor está plano. El ritmo está perfecto. Incluso mejor que antes. La pantalla parpadeó. De repente, sin intervención externa, el monitor comenzó a restablecerse solo. La línea plana se curvó. Bip, bip, bip. Los enfermeros se miraron, tensos. El monitor mostraba una frecuencia ideal. 74 latidos por minuto, presión estabilizada, saturación en 98%. ¿Fue un error de sistema? Tal vez. ¿Notaron algo más? Derek no paraba de sudar y revisar una y otra vez todo el equipo y a la paciente, como si su vida entera dependiera de ello. La temperatura corporal subió 2 grados durante el fallo, y ahora volvió a bajar. El interno guardó silencio un instante. Observó a Andy. Estaba sudando ligeramente, pero sus músculos no se tensaban. No parecía angustiada, solo en calma. Nadie contestó. A lo lejos, la alerta del sistema se apagó. El monitor volvió a hacer su letanía tranquila. Bip, bip, bip. A este ritmo, yo seré el siguiente en tener un paro cardíaco. Derek se recostó en el lujoso sillón, con solo tocarlo supo que era más caro que todo su patrimonio y el de sus padres juntos. Jarek no veía con ojos, no escuchaba con oídos. Sentía vibraciones, impulsos, presiones sutiles. Como un buzo en una cavidad húmeda y viva. Cada pulso de Andy lo golpeaba como una ola tibia. Su corazón bombeaba a su alrededor como un tambor inmenso y frágil. Y dentro de esa catedral de carne, algo iba mal. El parásito estaba adherido al nodo sinoauricular, justo en la base superior del corazón. Palpitaba con un ritmo propio, desafinado, como si quisiera tomar el control de la orquesta biológica. Era pequeño, aún joven, pero crecía con rapidez.
Se deslizó por las fibras cardíacas, rodeando el cuerpo esporal con una mezcla de cuidado y amenaza. Ah, no, hermano. Esta es mía. El parásito respondió con una descarga bioeléctrica que hizo que el corazón fallara por una fracción de segundo. La línea del monitor se volvió plana. Jarek sintió el vacío. Sintió el caos. Por un instante, creyó que todo había acabado, pero su instinto, el de conservación, el de humano, el de simbionte, lo empujó a actuar. Imitó la idea del parásito y liberó microfilamentos simbióticos hasta las células miocárdicas del corazón y reinició los latidos, como lo haría un marcapasos artificial. Las células cardíacas temblaron. La válvula mitral se cerró con fuerza. La sangre volvió a correr. Bip. El latido regresó. Jarek rodeó el parásito con su estructura simbiótica, encapsulándolo en una membrana viva, como una prisión húmeda. O eso intentó. Pero apenas su materia lo tocó, la espora pulsó como un corazón dentro del corazón, liberando una sustancia densa, corrosiva, que perforaba lentamente su membrana desde dentro. Hijo de perra. Era más resistente de lo que esperaba. Jarek lo intentó de nuevo, reforzando la barrera con más de su masa simbiótica, pero el parásito seguía luchando, pegándose al tejido cardíaco como si supiera que no podía ser desalojado. Cualquier intento de arrancarlo podría desgarrar algo vital y matar a Andy. No bastará con rodearlo, pensó. Voy a tener que fusionarme con él. La idea le provocó una oleada de rechazo. Fusionarse con un parásito letal, conectarse a su núcleo biológico, permitirle acceso a partes de sí mismo le parecía repugnante. Pero no había tiempo para quejas. Extendió un filamento de sí mismo, más fino que un cabello, y lo introdujo en la membrana interna del parásito. Al instante, una corriente de sensaciones lo invadió. Dolor, hambre, reproducción, la necesidad de poseer. Nada de inteligencia, solo propósito crudo y ciego. Y sin embargo, al hacer contacto, algo cambió. El parásito se calmó, apenas un poco. Su pulsación se volvió más lenta. Jarek sintió que parte de su esencia estaba ahora anclada a esta cosa, como si su materia simbiótica estuviera alimentándolo y controlándolo al mismo tiempo. Supo de inmediato que no podría destruirlo, pero podía convertirse en la jaula viva que lo mantuviera controlado. Con esa fusión parcial establecida, el ritmo del corazón de Andy se normalizó, aunque con una leve variación que haría que cualquier cardiólogo arrugara el ceño sin saber por qué. El parásito latía con ella. Y ahora también con Jarek. Los médicos que habían entrado ahora se encontraban visiblemente calmados y se habían retirado, exceptuando a Derek, que ahora no apartaba la vista del cuerpo de Andy. Uf. Supongo que ahora estoy atrapado con ustedes dos. Ante la vista de su situación, el simbionte se preguntaba si valdría la pena este sacrificio y pérdida total de su libertad. Archivo de Patologías Biológicas, volumen 6. Entrada 212, Batra tanocardia. Subespecie letal del parásito florente. Nombre común. Flor del silencio, semilla de muerte blanda, parásito cardíaco rojo. Clasificación biológica provisional. Subespecie de Batra florente. Parásito necrosimbiótico de rápida expansión. Nivel de peligro. Tarril. A diferencia de su pariente simbiótico no letal, la Batra tanocardia es una subespecie extremadamente agresiva que mata inevitablemente a su huésped tras completar su desarrollo interno. Solo ha sido registrada en zonas altamente contaminadas, selvas hipermaduradas o regiones donde especies bioalteradas han alterado el equilibrio ecosistémico natural. Su ciclo de vida es más breve y violento, diseñado para replicarse lo más rápido posible y esparcir sus esporas en un breve lapso antes de la muerte del portador. Infección. El contagio ocurre por inhalación de esporas, al igual que en la Batra florente. Sin embargo, la espora de la tanocardia posee una membrana más fina, lo que permite una entrada aún más rápida al torrente sanguíneo. En menos de 3 horas desde la exposición, el parásito comienza su desarrollo. A diferencia de su contraparte inerte, esta subespecie no permanece latente. Fase de desarrollo. La espora viaja directamente al corazón, donde se adhiere a la válvula mitral o al nodo sinoauricular. A partir de ahí, día 1, el huésped comienza a sentir debilidad general, vértigo, cambios de temperatura corporal, y fatiga súbita. Día 2, 3. El parásito ha creado ya una red fibrosa interna, que consume tejidos y genera microcoágulos en arterias mayores. Día 4, 5. Se inician hemorragias internas y disociaciones neuromotoras. El huésped puede presentar comportamientos erráticos, arritmias, visión doble y pérdida de control de esfínteres. Día 6.
El corazón colapsa, y el parásito, al detectar la muerte del huésped, revienta por presión la cavidad torácica con una estructura espinosa llamada espora madre, liberando millones de nuevas partículas infecciosas al ambiente. Pero se han documentado casos en los que el parásito madura repentinamente, saltándose varias fases e induciendo a la víctima a un coma del que no volverán a despertar. Síntomas notables antes de la muerte: sangre con reflejos opalescentes, piel con parches de textura vegetal, pulso asíncrono, doble ritmo cardíaco. Presencia de eco respiratorio interno, como si el cuerpo estuviera hueco. Contención. Debido a su letalidad y alta tasa de reproducción, las zonas donde se han identificado brotes de bactratanocardia suelen ser puestas en cuarentena o incendiadas. La destrucción total de cuerpos infectados es obligatoria. Incluso cadáveres quemados pueden seguir liberando esporas viables si el parásito alcanzó la fase de maduración. Comentarios de campo. Nunca oímos el grito. Solo vimos cómo se desplomó en la arena, con una flor roja saliéndole del pecho. Agente Cairo, informe de cuarentena E72.